bueno poder estar en medio de ustedes y soy una de las que está expectantes de aprender de mano de la pastora y también maestra en la palabra, Lucy Quinteros. Dios les bendiga, muy buenos días. Para mí es un honor, un privilegio poder estar con ustedes compartiendo. Tuve la bendición de poder ser parte del equipo anfitrión cuando América ahora estuvo en el Ecuador, específicamente en mi ciudad, en Guayaquil. Soy colombiana de nacionalidad, pero radico en el Ecuador desde hace muchos años. Esta es mi segunda patria, me pasa lo que le pasa a la pastora Triviño. Ella es argentina con corazón ecuatoriano. Yo soy colombiana con corazón ecuatoriano. Pero amo a Argentina. La amo, la amo, la amo. Y cuando recibimos la invitación, para mí fue realmente un verdadero honor de poder compartir con ustedes este tiempo maravilloso que al igual edificó mi vida en ese entonces, cuanto y más no lo va a hacer ahora, porque estamos en unas condiciones bien particulares a nivel mundo. A nivel del mundo estamos entrando en una condición o en una situación que va a marcar un antes y un después de la vida de todos. No es de la vida de un grupo o de la vida de otro. Está marcando un antes y un después en la vida de todo el mundo. Aquí no se salva nadie. El Señor decidió hacernos entender creo yo que a la buena o a la mala, de que Él es soberano, de que por más que el hombre intente añadir un centímetro más a su estatura, no va a poder, porque Él es el soberano, Él es el que tiene el control de todas las cosas. Y hoy nos tocó un tema muy interesante, que son los mitos y las verdades acerca de la intercesión profética. Para poder hablar nosotros de mitos y verdades, tenemos que definir los conceptos, tenemos que definir un poco de qué se trata todo esto, cuáles son los significados. Déjenme yo minimizo acá para poder ver, ok, para poder nosotros hablar de mitos y verdades de la intercesión profética, debemos tener en claro los siguientes significados de los términos para una mayor comprensión y poder establecer una definición de intercesión profética. Si me ayudan con el PDF, ok. Hemos venido escuchando, ¿verdad? Desde que inició el Congreso, intercesión, la palabra intercesión. Hoy tuvimos, ahora hace una hora en el foro, nos hablaron de la intercesión. Y quiero un poquito aclarar o definir los términos. Intercesión viene del latín intercedere, del prefijo inter, que significa entre o en medio de, y del latín cedere, que quiere decir ceder o intervenir. Viene del hebreo, de la raíz palal, de la palabra palal, el término que es una raíz primitiva, para juzgar oficialmente o mentalmente. Interceder, orar, estar ante el juez para pedir por su sentencia. Dentro de este contexto aparecen Números 21:7 en el libro de Esther, en el capítulo 4, verso 8, y en 1 de Samuel 2:25. También este término se traduce como asaltar a alguien con peticiones. Es muy interesante, asaltar a alguien con peticiones. Cuando ojalá y ninguno de los que esté presente haya sido víctima de un asalto ni que lo sea, pero cuando usted es asaltado, es tomado por sorpresa, ¿verdad? Así mismo, ese término se traduce a eso, a tomar por sorpresa a alguien pidiendo algo. Sin que nadie lo espere, usted llega a pedir algo. También viene, usted sabe, la Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento y fue escrita en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento pues, en su mayoría en griego. Entonces, en el Nuevo Testamento, la traducción de la palabra intercesión viene de esta palabra que es entucano, que es una conferencia con alguien para suplicar a favor o en contra de algo o tratar de interceder. En el Nuevo Testamento utilizamos este término para decirnos que Cristo es el que murió, el que también intercede por nosotros. Él es el mediador entre Dios y los hombres. En Romanos 8:34, en Hebreos 7:25, usted encuentra la utilización de este término. Y 1 de Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo, hombre. Tenemos que tener muy en claro que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, que Él es a través por el cual nosotros tenemos la autoridad de ejercer esta asignación de intercesores. Él nos dijo que lo que él hacía nos lo traspasaba a nosotros. Nosotros íbamos a hacer cosas mayores de las que él había hecho. Entonces, si él es intercesor, el intercesor por excelencia, nosotros estamos siendo asignados por él para cumplir con esta tarea. Entonces, intercesión es el acto de hablar con una persona con el propósito de conseguir para otra algún bien o para defenderla. Tenemos el ejemplo en Esther 4:8, donde Mardoqueo insta a Esther a que hablara con el rey Asuero para interceder delante de él por su pueblo. En general, es la acción de uno que busca el bien de otro, interviniendo en su favor para conseguirle un beneficio o perdón o cualquier otra situación que esta persona requiera. Hay muchos casos de intercesión en las Escrituras y se pueden señalar en el Antiguo Testamento la intercesión de Abraham ante Sodoma, por ejemplo. Usted lo encuentra en Génesis, en el capítulo 18, del verso 23 al 33. Es una petición que se hace en nombre de otro para obtener un beneficio o conseguir el perdón. Esta idea o la idea frecuente está asociada a la mediación. ¿Okay? Es una persona que media, que interviene. La que sigue, por favor. Etimológicamente significa dar un paso al medio, o sea, ponerse en la mitad. O sea, es ponerse en medio de una situación. Interceder significa entonces ponerse allí donde se produce el conflicto, ponerse entre las dos partes del conflicto. Por tanto, no se trata solo de presentar una necesidad ante Dios, como por ejemplo, Señor, danos la paz para nuestra nación. Señor, que cese la violencia. Señor, trae sanidad a la tierra. Y mantenernos al margen de la petición. No, interceder es una actitud mucho más seria que una simple oración o que una petición. Es una situación donde requiere compromiso, es algo mucho más arriesgado. Interceder es estar allí sin moverse, sin huir, tratando de poner la mano sobre el hombro de las dos partes, aceptando el riesgo de la postura que tenemos o que tomamos. Por lo tanto, no se trata de alguien que desde lejos exhorta la paz y ora enérgicamente por conseguirla, sino que se trata de alguien, que se pone en la mitad, que entra en el corazón de la situación y que esta persona extiende sus brazos a derecha e izquierda para unir y pacificar. Ejemplos, podemos tener relaciones tirantes dentro de casa, por lo general es lo que se ha dado en este tiempo. La convivencia ha hecho que realmente salga a flote muchas cositas que estaban por ahí dormidas. El convivir demasiado tiempo con las personas ha hecho que salga inclusive de nosotros situaciones o acciones que desconocíamos y se han formado conflictos familiares. Yo no sé en su casa, pero yo no puedo hablar de la suya, yo hablo de la mía. Y en mi casa se han dado situaciones en donde hemos tenido conflictos entre hermanos. Somos 4 hermanas y usted se imaginará lo que sucede entre 4 mujeres por un cinturón, por un moño, porque el plato lo tenías que lavar tú, porque hoy cociné yo, otra vez me toca, y en fin, de situaciones cotidianas que cuando pasan seguido empiezan a causar molestia y crean conflictos. Entonces, siempre necesitamos tener un mediador y alguien que se ponga allí y sea como el árbitro y trate de que las situaciones se subsanen. Entonces, el ejemplo más hermoso que podemos tener es el gesto de Jesús en la cruz. Él, con sus brazos extendidos, lo que hizo fue con el un brazo tomarnos y con el otro acercarnos al Padre. Él fue la conexión. Con esto nos damos cuenta que una verdadera intercesión cristiana
no es nada fácil. Solo se puede hacer con la ayuda del Espíritu Santo y sabemos que no todos comprenderán esta situación. Pero sí hay un deseo que suscita en el corazón de todos nosotros, los que estamos aquí, y es de estar en los momentos y en los lugares de conflicto. Creo que al usted haber decidido participar en un taller, en un congreso como este, es porque el Señor le ha hecho un llamado a ponerse a la brecha, un llamado a que usted se imponga como intermediario entre lo que Él quiere y lo que está sucediendo. Es estar ahí en forma permanente, es un llamado para que a gente como usted y como yo, que nos duela, ¿verdad? Que tengamos ese corazón compasivo y que tengamos el anhelo y el deseo de ver manifestado el reino de los cielos en la tierra. Es la manera en que nosotros podemos estar en medio del conflicto que se pueda suscitar en nuestra tierra, en nuestras naciones, en los lugares donde Dios nos estableció, no siendo partidarios ni de un lado ni del otro, sino clamando porque el reino del Señor se establezca, porque la voluntad de Dios sea en medio de las situaciones de conflicto que se estén viviendo en los lugares donde estamos. Ayúdame, Cami, con la siguiente. Definición de profecía. Ya definimos lo que era intercesión. Ahora vamos a definir qué es profecía. Es un don sobrenatural a través del cual una palabra puede anunciar un acontecimiento futuro. La profecía deriva del latín tardío propetia y del griego propeteia. Una profecía es el vaticinio que es capaz de realizar un individuo por medio de inspiración divina o por estar iluminado por la gracia de Dios. Las profecías pueden estar basadas en una aparición, un sueño, un mensaje de Dios que contiene información acerca de lo que ocurrirá en el futuro. Las profecías son una manera de percibir e interpretar el futuro, haciendo uso de la inspiración divina, a través de la cual se puede identificar un conjunto de señales y no implican razonamientos lógicos, como se hace en las predicciones. La siguiente. Las profecías son consideradas como los designios de Dios que han sido interpretados por los profetas, considerados como los mensajeros de Dios en la tierra. De allí que se encuentran compiladas varias profecías en el Antiguo Testamento de la Biblia que fueron escritas por importantes profetas. Entre ellos podemos citar a Isaías, a Ezequiel, a Jeremías, entre otros. Ahora, la profecía bíblica se refiere a la interpretación de algunos precedentes bíblicos a fin de descifrar el pasado, entender el presente y anticipar el futuro. Esto debe tenerlo muy en claro. Ahora, vamos a definir lo profético. Para entender lo profético, debemos saber que cuando el Padre creó la tierra y al hombre, la hizo en base a un diseño, que se lo conoce como Tafnid. El diseño original consiste en que el hombre viva de dos maneras. Primero, en intimidad con Dios o con Yahweh y disfrute de su paternidad y herencia. Segundo, que el hombre viva gobernando la tierra como Dios gobierna en los cielos. Por eso en la oración que el Señor nos enseña, dice que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, porque el diseño original era que lo que se hacía en el cielo, como era gobernado el cielo, así debía ser gobernada la tierra. Pero el primer Adán peca y distorsiona totalmente el diseño. Y es necesario que se levante un segundo Adán, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Yeshua HaMashiach, el que vino a restaurar el diseño original y vino a restaurar todas las cosas. En ese diseño original que el Padre Celestial determina para el hombre y la tierra, es lo que ha sido anunciado por los profetas, el Mesías y las Sagradas Escrituras. Es todo aquello que está terminado y es pleno en la eternidad del Padre Celestial
y que ha de establecerse en la línea del tiempo. Explico un poquito esto. Lo profético viene a ser, para poder entender lo que vamos ahora a hablar de intercesión profética, definir el término, es que todo lo de Dios trae un plan, trae un diseño, y lo vimos. El diseño original es que el hombre, cuando el Señor crea el hombre y la tierra, lo crea con el propósito de tener intimidad, de tener comunión con Él, de que el hombre pueda disfrutar de la paternidad y de la herencia que Él como padre establece para sus hijos. Y segundo, que se gobierne de la manera en que el cielo es gobernado, el hombre gobierne la tierra. Y esto usted lo ve en Génesis, en el momento de la creación, cuando el Señor pone el hombre en la tierra y le dice que ahí está para que la sojuzgue, ¿verdad? Para que la administre, para que Él sea enseñoreándose sobre la creación. Todo esto, todo este diseño está creado bajo un plan, bajo un proyecto, bajo un diseño. Entonces podemos decir que algo es profético o alguien es profético cuando hace parte del diseño original del Padre Celestial. Nosotros estamos llamados a establecer. Regresan un poquito la diapositiva, Cami, por favor. Establecer lo que ya estaba en la eternidad establecido, lo que ya está en la eternidad. Usted y yo debemos saber que nos movemos en dos líneas de tiempo. En el cronos, que es nuestra cronología, ¿verdad? Pero nosotros entendemos que existe un kairos, que es el tiempo de Dios. Dios está en la eternidad, en Él no hay tiempo, en Él conoce todas las cosas. Entonces, nosotros estamos viviendo una línea de tiempo en donde se debe manifestar el diseño. Amén. Por favor, ahora sí. Ya lo dijimos. Ahora, características de lo profético. Lo profético tiene principio, tiene un desarrollo y tiene un final. Abarca el pasado, el presente y el futuro. Y debe ser anunciado, manifestado y establecido. Isaías 46:9 al 10 nos lo explica de una manera muy, muy clara. Y dice, acordaos de las cosas anteriores ya pasadas. Nos está hablando del pasado. Porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Dios nos está diciendo que Él es el que declara todas las cosas que van a suceder o el final de las cosas desde el momento o desde el inicio, desde el principio. ¿Qué es la intercesión profética? Es el accionar en base a la mediación o a la obra redentora que hizo Jesús el Mesías. Es toda aquella acción que le permite al hombre vivir en intimidad con el Padre y en ejercicio de su autoridad para gobernar la tierra. Es toda acción que legitima la intervención de Dios en la tierra para establecer su voluntad o su diseño original. Toda aquella acción realizada por un ciudadano del reino que le permite o que permite que el diseño original del Padre Celestial sea anunciado, manifestado y establecido en la tierra. Eso es lo que es la intercesión profética. Avanza, por favor. También es un estilo de vida basado en la voluntad o el diseño del Padre Celestial, alineado a la palabra, a los principios, las leyes y decretos del reino. La intercesión profética tiene que ver mucho con el conocimiento del diseño. 5 minutos, voy a correr. Que remueve toda obra satánica y humana que no está alineada con la voluntad del Padre Celestial. Que establece lo sobrenatural en medio de lo natural. Podríamos definir entonces que interceder proféticamente es no buscar alterar las decisiones divinas, sino más bien hacerlas cumplir. No buscar que el Padre cambie de opinión, sino cumplir con anunciar, manifestar y establecer su plena voluntad. Concepto de mito. Ya sabemos qué es lo uno y qué es lo otro. El mito.
Del griego mitos o cuentos. Un mito se refiere a un relato de hechos maravillosos, cuyos protagonistas son personajes sobrenaturales o de ficción. Son héroes, ahí están los cómics y tantos ejemplos que tenemos hoy en la televisión. Se dice que los mitos forman parte del sistema religioso de una cultura que los considera como historias verdaderas. Y ahí entran mucho en la mitología griega. Son historias imaginarias que alteran las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa y les dan más valor del que tienen en realidad, que tiene como finalidad dar explicación a hechos y fenómenos que no se pueden comprender. Se levanta un mito cuando usted no puede entender o cuando alguien no entiende una realidad, la verdad de algo y trata de interpretarla a su manera. Eso no se puede dar. Algo alterado es algo incierto. Como cristianos debemos tener la certeza de todo aquello en lo que creemos. No podemos vivir de mitos, sino debemos vivir cimentados en su palabra, su verdad, su diseño y su propósito. La Biblia nos indica lo siguiente. En Mateo 22-29 Jesús contestó: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. ¿Aún no se comprende? Ok, ¿qué tal? Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras, tan hábiles que parezcan verdades. Efesios 4:14 nos habla de esto. Quizás necesitamos ponerlo en otras palabras y vamos a utilizar 1 de Pedro 3:15, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que nos demande la razón. Encontramos en Cristo la plenitud de todas las cosas, siendo, por ejemplo, sacerdote y profeta. Pero sabemos qué es y qué no, porque muchas veces nosotros confesamos cosas que desconocemos que son. Así que vamos a mirar algunas diferencias. Siguiente cambio. Entre el sacerdote y el profeta, como para tener una panorámica más clara. Vamos a ver 7 diferencias del uno y el otro. La primera diferencia, los sacerdotes. El rol del sacerdote se transmitía como una dinastía de padre a hijo. Usted sabe que debía pertenecer a una línea, la línea de Aarón, los levitas, los separados para el trabajo dentro del templo. En cambio, los profetas eran llamados directamente por Dios a través de experiencias personales. No necesariamente a un profeta lo sucedía a alguien de su familia. Este es el caso de Moisés. A él bueno, ahí va la palabra. Pues Josué es que toma su lugar. Otra diferencia está relacionada con su oficio. No era personal o carismático por naturaleza. Estaba establecido cuál era el oficio sacerdotal. En cambio, los profetas impartían sus mensajes con una impronta muy personal. Ahí, por ejemplo, por eso acá existieron las profetisas, las mujeres que profetizaban, porque no tenía nada que ver con la línea sacerdotal, sino que tenía más bien que ver con la autoridad dada por Dios para ejercer el oficio o la comisión asignada. Otra diferencia, los sacerdotes usaban vestiduras especiales. Ahí lo vimos en la imagen anterior, el sacerdote tenía una vestidura específica. No vamos a entrar en detalles porque el tiempo avanza. En cambio, los profetas no tenían una ropa especial. Se los apartaba a los sacerdotes del pueblo. Servían en el templo y no se permitía que fueran profanados. En cambio, los profetas vivían entre el pueblo. Los profetas servían a Dios por medio de su palabra y el servicio de los profetas estaba en constante cambio. Los sacerdotes ofrecían sacrificios a Dios por sus pecados y por los del pueblo. El servicio del sacerdote nunca cambiaba. En cambio, el profeta sí. El servicio del profeta era constantemente de cambio. Vaya aquí, vaya acá, diga esto, preséntese al rey. Ahora usted ve toda la dinámica de los profetas.
El servicio de sacerdote nunca cambiaba, ¿verdad? Era siempre en el templo, era siempre el mismo procedimiento. El sacerdote instruía en la enseñanza de la palabra de Dios o de la ley para todos los tiempos. El sacerdote se encargaba de la instrucción, ¿verdad? En cambio, el profeta se encargaba más bien de confirmar la palabra y lo hace ahora en este tiempo. La principal actividad de los profetas era proclamar y anunciar la palabra del Señor. Amén. La siguiente. Entonces, podemos resumir que un sacerdote es quien le habla a Dios de parte del pueblo, cuando un profeta es quien le habla al pueblo de parte de Dios. Ya no tengo tiempo. Ok, ahí vienen el ejemplo más hermoso que tenemos y es el ejemplo de Jesús, que Él cumple ambas funciones simultáneamente. Gaby. Amén. No, si yo les digo que yo puedo estar 3 horas más escuchándola, es increíble. Yo ya estaba perdida. Iba a sacar Acá tengo el reloj marcando. Muy bien, ahí las colaboradoras están a full. Qué hermoso, qué increíble saber que Jesús, en Él tenemos la convergencia de todo. Es profeta, pero también fue sacerdote. Sacerdote según el orden de Melquisedec, que así me te dicen. No un sacerdote que vino por ser hijo de, sino llamado y constituido sacerdote directamente por Dios. Encontramos en él un profeta, no porque en la Biblia encontremos un reconocimiento de Jesús como profeta, sino hay tanta evidencia pública de Jesús siendo profeta. Por ejemplo, lo encontramos a Jesús mismo diciendo que nadie es profeta en su propia tierra, haciendo alusión a que él era la voz profética de esa tierra, y en él encontramos la convergencia de todo. Amamos estudiar a Jesús. ¿Y por qué vamos a profundizar la vida de Jesús? Porque él es el intercesor en cuestión, él es la intercesión, él es el único medio por el cual podemos llegar a Dios Padre. Nadie, ni la persona más consagrada, ni la persona más santa, ni la persona más digna puede ser nuestro intermediario entre Dios y la humanidad. Y ahí quiero poder hablar un tema candente. A Lucy le tocó, claro, no sé si por un tema de personalidades, ella toda dulzura, le tocó todos los temas dulces, a mí me toca lo agrio como un limón. Pero bueno, acá estamos. Vamos a revelar todos los mitos. Uno de los mitos que podemos encontrar y que están cimentados, así como Lucy dijo, el mito es una verdad disfrazada, es una verdad transversada que se entiende como un hecho. Lo peligroso de un mito es que llega un momento en el cual el mito tiene tanta raíz que se cree que es verdad. Hace tiempo atrás prediqué en la iglesia sobre la frase "esto también pasará". ¿Cuántos han escuchado esa frase? "Esto también pasará". Yo no les puedo explicar cuántas veces escuché la brutalidad de que eso está en la Biblia. Un mito que dice que esto también, cuando es un folclore indio, pero se volvió, no sé, se instituye dentro de una congregación como si fuera verídico, y eso mismo ocurre con muchas cosas, así como Lucy lo explicó de una forma tan bella. Si no son expuestas a la palabra de Dios, que su palabra es verdad, su palabra es nuestra lámpara, su palabra es aquella que desmantela todo obrar del enemigo. ¿Por qué del enemigo? Porque el enemigo es padre de mentiras. Es la única con la cual podemos enfrentarnos y llamar verdad, verdad, y mentira, la mentira. Pero como cristianos muchas veces achanchados, no digo que sea vos, digo que es el que está a la derecha tuya en este Zoom, como achanchados tendemos a creer todo lo que se nos dice. Entonces, si se nos instruye, si se nos predica, si se nos enseña, si lo escuchamos de la hermana Cleta, que tiene 45 años de cristiana, entonces es una verdad. Y solamente es una verdad cuando es expuesta en la palabra del Señor. Repito, ni aunque sea predicada por un pastor, y aunque sea bajada por un mismo profeta, si no está expuesta a la palabra de Dios y encontramos veracidad en ella, entonces es una mentira, o es un invento, o es una muy buena intención, pero no podemos darle relevancia y cimentarnos sobre esa palabra.
Uno de esos mitos es que los intercesores somos los intermediarios entre Dios y la humanidad. Y eso es una mentira. Primer mito disfrazado, jerarquizado. Escuchaba hoy el foro ese precioso, que yo era una de las que le mandaba a Berenice. Continuemos con el foro, se lo charlamos entre todos y empezamos un poquito más tarde, pero está explotado. Y yo lo escuchaba al pastor Triviño decir de que el equipo de intercesión es como el equipo de brigada de SWAT, iba a decir yo, está la otra forma de decir SWAT, pero especializada, ¿no? La brigada especializada. Élite. La élite, siempre ahí, en el cañón. El élite, ¿no? Del cuerpo de Cristo, de la gente que intercede, que ahora. Pero es peligroso decir que es élite. No es que no esté de acuerdo, es verdad que considero que es el equipo SWAT y el equipo élite porque son aquellos que tienen que ir a los lugares donde nadie quiere ir, ¿no? Aquellos que son convocados a meterse en el terreno más peligroso, no va el policía, el gordito ese que está estancado comiendo y chupando mate todo el día. Va a aquellos que están especializados y les dicen vaya porque esta situación no tiene resolución. Pero el peligro de creernos el cuerpo SWAT o el cuerpo élite o creernos los intermediarios entre la iglesia y Dios es que es una gran mentira y es muy peligroso de que seamos personas que, voy a decirlo muy argentinizado, perdón Carmen, y perdón, soy otra persona de otro país, estamos muy expuestos a ser rebotados cuando llegamos a la presencia de Dios, porque la palabra de Dios dice que Él resiste al soberbio. Así que en el momento en el cual un intercesor adopte esa postura, decís, tráeme tus peticiones, que yo las llevaré ante el Padre. ¡Ay! Ahí automáticamente a malas manos ha caído esa oración porque Dios comienza, ¡ay! Con esa actitud, qué asquito, ¿no? Qué peligroso y qué mito que es creernos que somos los intermediarios entre Dios y el hombre. Traigan que el equipo de intercesión ahora va a interceder. Se los digo como hija de una intercesora con todas las letras, porque mira, creo que es mejor intercesora que madre. Está todavía acá, ya se fue, y puedo hablar mal de ella. Se fue, Gloria al Señor. Ay, no está ahí, no puedo hablar mal de ella. Mi mamá siempre tiene un dicho, y lo creo porque lo vive, ¿no? Se dice que los intercesores somos aquellos que levantamos ese clamor mejor que nadie. Y muchas veces la he escuchado a mi mamá frenar muy respetuosamente, ¿no? En ese amor de madre, a gente que ha querido orar por mí o interceder por mí, diciéndome, ay Gaby, yo como una autoridad espiritual voy a cubrirte en oración. Y mi madre en su santa calentura argentina latina, pararse y decirle, pero vos qué pensás que a esta chica le falta intercesión? Si alguien se va a parar delante del infierno por ella, voy a ser yo. Porque la intercesión de una madre, la intercesión de un padre, esa sí no tiene límite. El intercesor elevó iba a hablar en italiano, elevó la oración delante del Dios, ¿no? Y lo dejó en sus manos. Y bueno, Señor, hágase tu voluntad. Y siguió con su vida. Un padre y una madre son los verdaderos intercesores, son el verdadero equipo SWAT de sus hijos. A ellos sí no les importa nada. Quieren la brigada de inteligencia en intercesión, llama a un papá, llama a una mamá, llama a una esposa que se le está viniendo abajo un matrimonio, a ver si no se vuelve la intercesora número uno de su esposo y viceversa. Fíjate, y te puedo asegurar que yo confío mucho en el equipo de intercesión de mi iglesia, claro que confío en ellos. Pero nadie, y se los digo con mucha autoridad, nadie va a orar por mis padres y mis autoridades como oro yo, porque yo soy hija. Hay de aquella persona que intente. Así que tenemos que tener ese cuidado de no creernos los mediadores entre la iglesia y Dios. Es verdad de que tenemos un punto, como lo explicó Carmen, somos personas que intentamos accionar en la tierra, traemos diseños de Dios, como ella lo comentó muy sabiamente. Yo tengo que conocer los diseños de Dios para saber orar y moverme en esa dirección. Amén, pero no soy aquella persona que vengan a mí los que están cansados y atribulados porque yo los voy a hacer descansar. Ese es Cristo. Un intercesor que intenta ocupar el lugar que le pertenece a Cristo es un intercesor con los días contados, amores, porque te va a mover Dios, y cuidado, el infierno te va a mover
y ni tus autoridades te van a poder salvar. Así que vamos a hablar de netamente mitos proféticos, mitos reales dentro de la intercesión. Si tienen preguntas pueden ir escribiéndolo si quieren a Cami en privado o a Steph, y ellas les van a estar informando. No tengan dudas que están separados los últimos minutos para responder, pero vamos a meternos en el tema candente, en el tema heavy. Otra cosa que es importante remarcar, que parece una tontera, pero no lo es la diferencia entre oración e intercesión. Perdón que me meto, ya que les aseguro que me meto a lo profético, porque creo que todos entraron por la palabra profético. No vieron que había adelante, pero hacía profético y tengo que meterme porque hay como un mix, ¿no? Hay como un misticismo que hoy voy a romper. Así que si venías buscando la charla mística, Gaby, contame cómo entro en trance y el ángel de Jehová me revela todo, vengo. Es la profeta más carnal del mundo. Hoy vengo a contar toda esa locura, ¿no? Pero una de las cosas que a veces no se enseñan o no hemos aprendido correctamente es la diferencia entre oración e intercesión. Yo sé que lo explicaban en el foro porque les dije, fui la número 1, me estaba maquillando mientras que escuchaba con mucha atención. Mira la camperita que tiene Yolanda, ¿qué tal se la venderán? Yo estuve así, recontra mirando todo. Y oración, muchas veces se ha enseñado en las iglesias que oración es hablar con Dios. Y el concepto hablar es muy ambiguo. Como congregación nosotros tenemos otro tipo de explicación, no es que seamos más espirituales, es que somos capaz un poquito más duros los de nuestra iglesia. Y por eso esto no afecta al resto. Y hablamos de oración como el acto de conversar con Dios. Porque la oración necesita un tiempo en el cual yo hablo, pero también un tiempo en el cual yo escucho. Y nos encanta más que conversar con Dios, monologizar con Dios, ¿no? Yo me siento y nos volvemos personas de stand-up, prendemos el tiempo, me desahogué, dije todo lo que tenía que decir, me levanté y me fui, y eso no es oración, no hay conversación, no hay matrimonio que aguante, no hay... ¿Por qué mis hijos no quieren estar conmigo? Es porque sos una radio, yo tampoco querría estar con vos, pero gracias a Dios tengo a mi madre que no habla. Así que nos llevamos súper bien con ella. ¿Cómo estás? Bien, vos también, sí, qué bueno. Nos vemos en la presencia de Dios, dale, nos cruzamos ahí, chau, chau. Felices de la vida. Entonces tenemos que encontrar que el concepto de oración es yo me encierro, estoy con Dios, hablo y también escucho. Pero intercesión, y acá es donde atacan los puntos, es hablar, como dijo Lucy, de una forma hermosa, en lugar de alguien. Yo tomo el lugar de alguien y hablo por ese alguien presentándome a Dios. ¿Por qué? Porque ese alguien está aburrido, entonces le es más cómodo que yo ore por él a que esa persona ore. No, ahí no sé cuántos de ustedes intercesores se prestan, pero yo no soy cómplice de vago. Yo apoyo a aquella persona que no tiene la fuerza suficiente, que está cansada, que está tribulada, que está enferma. Esa persona que estuvo batallando ahí en el campo enemigo y sufrió tanto que necesita que alguien se pare delante de él, ¿no? Le diga, recupera tu fuerza que estoy acá enfrentando al infierno mismo. Ese es el acto de oración, ¿no? No el acto de, bueno, high five, entras vos porque yo ya me cansé de jugar, así que esto no es un campo de juego. Y la intercesión tampoco se trata de entrar y orar por los míos. Perdón que sea tan ácida, pero es prácticamente mi gracia ser así. Tampoco es, me encierro, gente que dice, bueno, Dios me llamó a la intercesión, vamos a tener un tiempo de intercesión. Y viene Gabriel hablando, Señor, te pido por mí, te pido por mi perro, te pido por mi gato, te pido por el conejo, Señor, que no se vaya a enfermar ese bicho. Te pido, Señor, por mi mamá, por mi papá. Gente que intercede por lo suyo. Dice, no, pero no, yo estoy intercediendo por otro, pero mirá mágicamente cómo justo ese otro tiene que ver con vos. ¿Por qué no oraste por esa persona que no conoces? ¿Por qué no oraste o no intercediste por esa persona que realmente tiene necesidad, ese anónimo? Ese en el cual no podés recibir ninguna ventaja, ningún reconocimiento. Ay, no digo que en este grupo, porque gracias a Dios ya están despiojados todos ustedes, como ovejas bien cuidadas por sus pastores, pero ¿cuánta gente le encanta ser intercesor de pastores? Dios me llamó a interceder humildemente. Yo estoy cubriendo pastores misioneros. Y les encanta decir, pastor misionero, usted está ahí firme porque yo velo por usted. Yo no encuentro el corazón de Cristo ahí.
Yo cada vez que me presento a la presencia del Señor, Jesús nunca me está recordando, mira que estoy intercediendo por vos, bestia, Mira que si ayer no te pasó nada porque yo estaba ahí, te mandé 5 ángeles, pero soy yo, humildemente soy yo Cristo. No, Jesús hace su tarea sin buscar el reconocimiento de nadie. Él sabe lo que está haciendo. Él tiene seguridad de su función delante del trono. Él tiene reconocimiento del Padre. Entonces, otra de las áreas que tenemos que pulir en nosotros es ser intercesor. No se trata de buscar a quién interceder, por quién interceder, ni tener ningún tipo de ganancia por eso. Eso es un trabajo deshonesto. Eso Dios no respalda. Eso Dios no responde, y no creo que Dios se mueva mucho por esa situación, porque no encuentro el corazón del Padre por ahí. Amén, venimos bien, póngame el pulgarcito, ya se me fueron, estamos, díganme, vean por qué, acá. Les voy a compartir un link, porque Lucy es súper prolija, y ustedes van a ver que somos el agua y el aceite. Vamos a buscar mejor, yo soy el jugo tan y ella es el agua. Juntos nos combinamos, porque no tenemos nada que ver la una con la otra. Te pido que entres a ese link y que me respondas rapidito esa encuesta. Es solo entrar, vas a tener ahí 3 opciones, vas a poner la opción que más te gusta y ahora te voy a compartir un gráfico y vamos a ver, en base a eso, qué ideas tenemos y qué ideas no tenemos sobre la intercesión. ¿Okay? Acá está hermosamente, mira qué bello gráfico. Y a medida que ustedes lo vayan completando, yo que les dije que somos la agua y el aceite, con ella tan pronto, con los colores, yo con un gato en el medio y un gordo ahí con la zapa, qué increíble, Dios nos complementa. La pregunta es, ¿la función del equipo de intercesión es mover la mano de Dios a favor de su pueblo? O eso es una verdad, es un mito. Somos 20 y pico, vamos a calcular que más o menos voten. No, yo tengo que pasar cachito, yo no quiero seguir la cabeza. Muy lindo. Ay, qué belleza. No sé. ¿Quién se cambia la última porción de pizza? No sé. ¿Quién rompió la balanza? No, gente como. Ay, no. Agregamos 3 segunditos más. Miren qué precioso como está. Viene ganando, así por afano, viene ganando él. No, ahora bajó el no. No, ganó el sí. Ay, no sé, la duda. Gente que escapa de un grupo. La función del equipo de intercesión es mover la mano de Dios a favor de su pueblo. Vemos. Es un tema candente, yo lo sé. No sé, vamos a dar. Entre el gato y el gordo hace como que dice, no, gordo, comportate. Muy bien. Bien, vamos a darle como concluido de que la gran mayoría piensa entonces que la función de un equipo de intercesión es mover la mano de Dios a favor de su pueblo. Debo decirles la verdad, esto es un mito. Mito. Es un mito que una persona, un intercesor, tenga la autoridad, la dádiva, la gracia, el poder, el dominio de mover la mano de Dios. Ahora, si tenemos otra situación, si tenemos una situación, es que es verdad que el intercesor es la mano activa de Dios en la tierra. Ayer lo dijo muy bonito, no, hoy lo dijo Yoli de una forma preciosa, que las personas somos los ejecutores, ¿no? de Dios aquí en la tierra. Pero tenemos que tener este cuidado. Quiero hablar un poquito de Jesús. Voy a de vuelta a compartirte para que puedas ver lo que te estoy diciendo todos en base bíblica. Me están mintiendo toda la vida, hablamos de que el intercesor es el que mueve la mano de Dios. El hecho de decir que yo puedo mover la mano de Dios a favor del pueblo, me da como muchos indicios de que entonces Dios nunca estuvo a favor de ese pueblo. Y yo soy más misericordioso que Dios, ¿no? Señor, vengo acá, vos que estabas a punto de destruirlo. Todos nos creemos que somos Abraham, ¿viste? Ahí en Sodoma y Gomorra. Nos creemos todo lo que vamos a destruir
vos y yo acá, el humilde siervo, Padre, que vengo para ti. No es tan así nuestra ilusión, ¿sí? Vamos a compartirles un poquito para que podamos ver y vamos a después compartir una segunda pregunta. La intercesión o la intercesión de Jesús, que es nuestro modelo a seguir, fue efectiva porque fue profética, ya que su intercesión no buscaba alterar las decisiones divinas. Anótatelo ahí, intercesión no se trata de alterar, de cambiar, de mover, se trata de seguir la dirección de Dios, no de oponernos a Dios. Nuestra lucha no es contra Dios, no es contra Cristo, no es contra el Espíritu Santo, nuestra lucha es contra sangre, no es ni con sangre ni carne, pero es contra principados, potestades, huestes espirituales, ¿ok? ¿Quiénes somos nosotros para luchar? ¿Qué pasó con Jacob intentando luchar con tan solo? Quedamos rengo, chueco, tuerto. Quizás mira a tu hermano que está acá en el chat para entender qué ocurre en esa calle. Una persona que intentó luchar con Dios. Antes de era muy bonito, era muy agraciado y bueno, eso ocurrió. Entonces, la función de una intercesión profética no es andar moviendo la mano de Dios, no es alterar las decisiones divinas, sino más bien confesar, mostrar, provocar esa voluntad divina acá en la tierra. Somos los ejecutores, los que declaramos, los que gestamos, los que proclamamos esas decisiones que ya Dios tomó. ¿Amén? Sé que muchos están pensando, pero tengo el caso ese de la extensión, de si tan solo hubiera 3 justos, 2 justos. Repito, esto no es Sodoma y Gomorra, y Cristo ya nos enseñó de forma diferente. Jesús no buscaba cambiar la voluntad del Padre, sino cumplir con su plena voluntad. Te hago un paréntesis y prestame atención un minuto. ¿Sabes cuál es uno de nuestros mayores problemas? No conocemos la voluntad de Dios. Queremos ser ejecutores de una voluntad que desconocemos. Queremos interponernos delante de una persona sin saber el por qué, el para qué y el cuándo Dios está procesando a esa persona. Te voy a hablar dice, mi mamá me manda que me arregle el flequillo. ¿En serio me estamos interrumpiendo por mi flequillo? Ahí está, mamá, mira, me lo hice al medio. Una cosa así, la mira de vaca, para que... Gracias. Mi madre, ¿qué le dice? Me acaba de llegar ese mensaje, te juro. Desde usted y decirle a Gaby que se arregle el flequillo, dijo su madre. Bien, ¿y qué quedé? Ahora me olvidé que quedé por el flequillo. ¿Qué estaba hablando? ¿Me puede meter en contexto? La voluntad de Dios, gracias. No conocemos la voluntad de Dios. Les quería contar una experiencia. Hace unos años atrás, unos cuantos años atrás, uno de mis discípulos más amados, que era mi Juan, ¿no? Yo era Jesús y él era Juan, era Gaby y él era, no importa, Dios comenzó un proceso muy fuerte, pero muy casi de no. Desconoce la voluntad de Dios en la discernimiento. Conocí un proceso de parte de Dios muy fuerte. Y me quiso salir la justiciera, porque todas las mujeres, hay pocos hombres, pero los hombres capaz lo tienen, las mujeres tenemos instinto materno a flor de piel, y me salió la no con el infierno y con Dios y diciéndole ese tipo de oraciones sin sentido que uno tiene haciéndose la intercesora de oro. Señor, si tenés que procesar a alguien, procesame a mí. Señor, si alguien tiene que pasar el desierto, yo, tu sierva, caminaré en el desierto. Y empezó un tiempo de ayuno, de oración por este pibe, porque realmente la estaba pasando re mal. Y yo diciendo, como madre, tengo que aliviar sus cargas. Y el Espíritu Santo un día, creo que lo pudrí tanto a Dios, porque aparte los intercesores somos insistentes, somos la definición de la viuda y el juez injusto hecho carne, que Dios me paró en seco y me dijo, Gaby, vos nunca vas a ser mejor mamá de lo que yo soy papá. Así que hacete a un lado y déjame procesar a mi hijo. Ay, hermano, hermana, dice que la tierra se abra. Y yo me decía, vos estás alentando mi proceso en él. Si la está pasando mal, es por culpa tuya.
vos nunca vas a ser más buena que yo. Vos nunca vas a tener más misericordia que yo. Nunca vas a tener más gracia que yo porque vos no muriste en una cruz por ello. Vos como espectadora intentás llevarte los galardones de algo que nunca hiciste. Me acuerdo la palabra, anhelo que nunca la escuches, por eso te estoy enseñando esto. Necesitamos conocer la voluntad de Dios, no interponernos en su voluntad, porque muchas veces queremos ser más buenos que Dios. Y repito lo que Jesús me dijo, vos no moriste en una cruz por nadie, yo tampoco, y Él sabe. Diferente es cuando Dios nos mueve a interceder, a guardar, a cubrir, a proteger, y Dios te mueve. Te aseguro que cuando sentís la voz de Dios que te dice ahora, y ahí lanzate con todo. ¿Cuántas veces Dios nos ha levantado a la mitad de la noche? Cubría a tu siervo, cubría a tus hijos, cubría a tal persona. Yo lo he contado con el grupo de jóvenes, tengo un llamado de parte del Señor. ¿En serio? Perdón. Peleando con la gente que me manda cosas en el chat. Me quedan 2 minutos. Voy por el punto 1. Ok. Bien. Les paso el segundo mientras que hacen el texto este. Ahí está respondiendo algunos sectores. Mira que chido. Se lo vuelvo a pasar. Van a encontrar ahora el 3. Pero el segundo. Entonces, uno de los primeros mitos que estamos viendo es nosotros no movemos la mano de Dios. Sí accionamos, somos ejecutores de su mano, pero no es mi función estar peleando con Dios, intentando batallar. Es una guerra que jamás voy a ganar. Mi propósito como intercesor profético es conocer la voluntad de Dios y ser su mano, sí, pero ejecutora. Ser los que somos movidos por su mano, ejecutando sus designios, sus principios, sus anhelos. ¿Ok? Hay ahora les voy a compartir a ver cómo viene acá la peleita, ¿no? Pero es lo que quiero que escuchen, mientras que van respondiendo, la verdadera prioridad de Jesús era estar involucrado en los intereses del reino. Era ser una voz profética que alineara la voluntad humana a la voluntad divina. Tenemos que tener esto en cuenta, y si puedes escribir otra frase para entender a qué somos llamados, tenemos que saber seguir el ejemplo de Jesús. Y esta es la frase. Él sabía que el que estaba en error era el hombre y no el Padre celestial. Tengo que saber que no es Dios el que le erra. Tengo que saber que no es Dios el que se equivoca. No es Dios el que va en contra de algo. Generalmente es la humanidad la que camina contra Dios. Así que mi pelea no puede ser con Dios, sino a favor de Dios. Es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy en día, no digo en tu iglesia, si querés lo digo en mi iglesia, los intercesores están más a favor de los hombres que del Padre. Están poniendo en una posición como de verdugo a Dios, ¿no? Como que Dios está en contra de sus hijos, donde hay que hacerle cambiar de opinión acerca de sus malos juicios, ¿no? Quizás en esta posición escuchamos o equivocadamente hemos pensado que la intercesión se vuelve un momento en el cual nosotros debemos leerle a Dios una lista de quejas y peticiones interminables, las cuales le van a ayudar a Dios a ponerse al día con lo que está pasando con los hombres. Como si Él no estuviera al tanto. Esa no es mi posición como hija de Dios. Esa no es mi posición como hijo de Dios. ¿Ok? Yo no tengo que leerle a Dios una lista de mirajes. Me contactó Luciana, y fíjate, Luciana le salió mal el azúcar y fíjate que también le cuesta pagar la boleta de la luz. Y fíjate que tiene a la tía Carlota. Carlota está enferma, así que Señor, como si Dios no conociera. Y los intercesores nos hemos vuelto personas de, a ver, envíenme sus pedidos de oración y yo me voy a presentar delante de Dios y empezar a leérselo. Como si Dios no estuviera involucrado y como si Dios no estuviera buscando el mal de Luciana y el mal de su tía Carlota, ¿no? Esa no es mi función. No es mi función decir, sí, hermano, yo sé que el proceso de Dios viene siendo muy difícil, pero yo voy a interceder para que sea más fácil. ¿Quién queda bien ahí? ¿El intercesor o Dios? Porque a veces queremos quedar mejor nosotros, más misericordiosos nosotros. Es verdad, el Señor no está comprendiendo tu dolor. ¿Cómo extendió esta enfermedad? Tranquilo, voy a orar para que Dios te libre de esta enfermedad. Él que está en el cielo y no está enfermo, así que Él no sabe, nosotros sí. No, mi función nunca va a ser estar del lado del hombre y nunca reconocer o tener el aplauso de la gente, el bravo de las personas, ¿bien?
Les comparto a ver cómo quedó. ¡Upa! ¿Cómo quedó este chat? Mirá qué chido. A ver qué pensamos. Ay, gracias, me están extendiendo el tiempo de gracia. Extienda, hermana, extienda. Para gloria del Padre Jesús, interceda, vamos, intercesores proféticos, interceda por la sierra, que necesita tiempo. Esta encuesta es la siguiente. El recibir revelación de parte del Señor, digamos que ahora estuvimos viendo lo que es la parte profética y mi concepto como intercesor, tengo que tener guía de Dios, Dios me guía para saber cómo orar, cómo moverme, para dónde accionar, ¿no? El tener esa directiva, ¿no? De Dios revelándome su voluntad. Entonces me habilita a actuar sin informarle a mis autoridades. Amé. Alguien que haya 0% de personas que me digan claro que sí, porque Dios es mi autoridad máxima. Pero que esas bestias las están. Esas bestias no están en este chat, porque si no la ira del profeta caería como fuego y furor. Consúmelo ahora. Esa gente que te dice ninguna autoridad de este mundo está por sobre Dios. Y cuando Dios me revela algo, entonces yo tengo que accionarlo. Porque yo estoy por encima, ninguna atadura me va a tener en este soy como yo apostólica. Bueno, sí, anda apostólicamente. La mayoría público y dijo, no, yo recibo una revelación y debo comunicársela a mis autoridades. Perfecto, por eso me pone muy feliz. Y un punto que decía depende. Porque creo que hay momentos donde mis autoridades hacen pipina fuera del balde. Yo creo que hay momentos donde mis autoridades no están muy alineadas. Y yo a veces estoy más alineada que mis autoridades. Cuando te lo puse en esas palabras, ¿te sonó tan bien o ahí te hizo el ruido? ¿Por qué tenemos que sí o sí, más allá de que recibimos revelación de parte de Dios, como vimos, intercesión profética, ya lo vimos a responder, o un intercesor debe conocer la realidad en la que vive? Primera cosa, yo necesito saber en qué momento estoy yo y en qué momento está mi entorno. Y si Dios me mueve a interceder por alguien o por algo, necesito saber y ser consciente de qué Dios me muestra sobre ese algo o alguien. No intercedas, un título grande, pegátelo en la pared, tatúatelo en tu gemelo derecho. No intercedas por algo en lo cual no recibiste revelación de Dios, porque no sabes en lo que te estás metiendo, en el baile que estás a punto de bailar. Está bien, necesitas ser consciente de a qué dirección vas a estar intercediendo. A causa de eso, vamos a ser movidos en misericordia. Una clave para ser un intercesor profético, te diría ya para ser un intercesor, pero si querés ir a un nivel profético que es en el cual no solo tenés guía de parte de hombres, sino también tu guía viene de parte de Dios y sos vos quien bajás las guías para las personas que aún no tienen esa luz. Ahí nos estamos buscando. Es que necesitamos ser personas, y perdón que te lo repita, pero es la clave del éxito. ¿Por qué te digo perdón que te lo repita? Porque te lo prediqué el jueves. Necesitamos ser personas que vivan buscando, indagando la voluntad de Dios, y metidos, sumergidos en su presencia. Mi revelación depende de mi relación con Dios. Lo prediqué y no me voy a cansar de decirlo porque más pasan los años y más violenta me pongo. Mayor relación, mayor revelación. Menos relación con Dios, más pedo místico, más mentira, más tránsito, más camino donde el enemigo se mete, más ocultismo, más hechicería mezclada. Gente que recibe sueños pero nunca estuvo con ese Dios que supuestamente se lo revelaban. Gente que tuvo visiones de quién sabe qué, porque ni siquiera sabe cómo suena la presencia de Dios. Solamente escucho una revelación de parte del Señor de una persona que haya estado apartada, santificada, y luego venga a intentar mostrar lo que Dios le revela, sea intercesor, sea apóstol, sea quien sea. Un intercesor es el que tiene una respuesta del Padre. Se levanta con autoridad delante de los hombres del mundo espiritual, proclama, decreta, revela la voluntad de Dios. ¿Y por qué necesitamos revelarlo a mis autoridades? Porque mis autoridades están puestas por Dios para confirmación de esas palabras.
No existe ninguna palabra que sea 100% veraz, sino es solamente la Biblia. Por eso Tesalonicenses dice, examinadlo todo, retened solamente aquello que es bueno. Examinalo, retened. ¿Ok? Entonces tenemos que tener ese cuidado. Ya termino con esto, último texto y vamos a todas las preguntas. Un intercesor profético entonces necesita depender de la revelación y aguardar, cuidado con esto que cuesta, sin desmayar por los cambios necesarios. Yo necesito recibir esa revelación y no moverme. ¿Y por qué no me muevo? Porque estoy achanchado. No me muevo porque quien me dio la orden es Dios. Y Dios es el que ejecuta. No me muevo porque cuando Él suelta una palabra, esa palabra no tiene autorización para volver a Él mismo sin haber cumplido ese designio. El problema mío es porque soy un intercesor tan cambiante, porque no tengo seguridad que aquello por lo que estoy clamando, Dios me dijo clamar porque se va a abrir una puerta, hacé porque va a haber sanidad, movete porque va a haber respuesta, porque si yo la tuviera, entonces no me movería, porque sé que quien dijo que lo iba a hacer, lo va a hacer, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo necesito tener revelación, plantarme y no soltar, no largar, aguantar sin desmayar hasta que los cambios no se cumplan. Es necesario. Jeremías 1:12 dice, bien has visto porque yo verá sobre mí una palabra para cumplirla. Jeremías, Dios le dice, yo cuando suelto una palabra es designio mío. Recordemos, no es mi función interceder por las personas en carácter de yo soy bueno y Dios es malo. Yo tomo los pedidos que las personas me dan sabiendo que esas personas primero están intercediendo por eso, porque no somos cómplices de vago. Tiempo no tenemos para perder y seamos a sumarnos a una causa que sea una causa que estén batallando y no una causa mientras que la persona está tirada, no con un coco, yo le resuelvo sus problemas, para eso que él la resuelva, no sé, su vida, su pastor. Tenemos causas mucho más nobles que pelear